Capítulo 61. Sí, eres débil. ¿Y qué hay de malo en eso? Estamos en la academia, llegamos a este lugar para hacernos más fuertes. Ser débil solo significa que solo puedes ascender más alto desde tu posición actual. Y deja de malinterpretarnos. No te protegemos porque seas débil, sino porque eres nuestro amigo. Las duras palabras de Neo sorprendieron a Félix. Félix planeó que la obligaran a permanecer en sus equipos para protegerla. Ella pensó que Arthur la detendría, no Neo. Quizás él era más compasivo de lo que ella pensaba. Simplemente quédate en el equipo de Arthur. Soy el objetivo principal de los miembros del clan Zeus. Es más seguro para ti si estás con Arthur. Y, deja de negarte. Es molesto. Ese sí, quiero decir, no, no eres molesto. De todos modos, Félix, únete a mi equipo. No voy a formar equipo con Neo porque quiera ser el gobernante. No le guardo rencor y no vamos a pelear. La expresión de Félix se contrajo como si tuviera que tomar una decisión difícil. Los tengo bien puestos. Pensó internamente. Después de un largo rato, Félix suspiró. Bueno. Arthur se sintió aliviado después de escuchar su respuesta. Neo, por otro lado, no sabía si debía reír o llorar. No había forma de que guardara rencor porque Félix decidió formar equipo con Arthur. Sus acciones fueron creación de su innecesaria excesiva cautela. El trío conversó. Félix y Arthur se fueron después de un tiempo para buscar compañeros de equipo. Estoy solo ahora. El tiempo de Neo se estaba acabando. Tenía que entrenar rápidamente y alcanzar suficiente dominio en el elemento agua antes de entrar al inframundo mañana. Sin embargo, no podía abandonar la sala de misiones. Los 100 mejores estudiantes formarían equipos hoy mismo. Si demoraba la búsqueda de miembros del equipo, no podría asumir misiones de rango S. ¿Quién estará dispuesto a unirse a mi equipo? Pensó Neo. Miró a su alrededor y se dio cuenta y estoy pensando demasiado o todo el mundo está intentando mantenerse alejado de mí. Los estudiantes se mantuvieron alejados de Neo. Se dieron la vuelta cuando él hizo contacto visual con ellos. Y iba a ser difícil encontrar compañeros de equipo. Supongo que iré a ver a gente que conozco y probaré suerte con ellos. Neo miró a su alrededor buscando a Morrigan. Fue fácil localizarla. Ella estaba siendo condenada al ostracismo igual que él. Parece que a tus amigos no les gustó que perdieras contra mí. Neo se acercó a ella. Ella notó su presencia y frunció el ceño. ¿Qué deseas? Te quiero en mi equipo. No es como si tuvieras otra opción si quieres asumir misiones de rango S. Los miembros del clan Zeus no permitirán que otros estudiantes se unan a ustedes. Morrigan frunció los labios. Después de perder el favor de su familia, la actitud de los estudiantes del clan Zeus cambió. Estaban tratando de matarla. La oferta de Neo fue una bendición. Había solo un problema. No quiero unirme al equipo de alguien más débil que yo. Además, no me importan los créditos ni los rangos. Ella se dio la vuelta y se fue. Neo quedó atónito. ¿Qué demonios le pasa? ¿Por qué es tan distinta de la Morrigan de la novela? Masajeándose las sienes, se disponía a buscar a otros compañeros hasta que notó a Leonora. Ella estaba parada en un rincón apartado de la sala de la misión. Su rostro estaba oculto bajo la sudadera. Estaba jugando un juego en el Switch y usaba auriculares para ahogar el ruido de la sala de misiones. ¿Debería probarlo? Las posibilidades de formar equipo con ella son bajas. Pero si juego bien mis cartas, debería poder hacerlo. Estaba a punto de encontrarse con ella cuando un niño musculoso y gigante, con cabello azul oscuro, lo detuvo. ¿A dónde crees que vas? Preguntó el muchacho cristiano. Y vete. Incluso si eres un gobernante, hay algunas cosas que no deberías hacer. Cristiano continuó. La señorita es la líder de la facción del clan Poseidón. Nos estás insultando si intentas reclutarla. El clan Zeus ya era enemigo de Neo. Si el clan Poseidón se uniera a la lucha, se enfrentaría solo a dos grandes clanes de dioses. Pero, ¿cuándo le importaron esas cosas? Neo estaba a punto de quitar a Christian de su camino a la fuerza cuando de repente escuchó una voz. Christian, déjalo venir aquí. Leonora, la chica a la que no le gustaba nadie, miraba directamente a Neo.
Y hace 5 minutos esto apesta. Apóstrofo. Leonora se puso los auriculares y sacó el interruptor de su bolsillo. Ella empezó el juego después de apoyarse contra la pared. Uf. ¿Por qué tengo que ir a clases? Me gustaría poder quedarme en mi habitación todo el día. Leonora vio a los estudiantes moverse para encontrar compañeros de equipo. Ella chasqueó la lengua. Los 100 mejores estudiantes eran casi todos de clanes de Dios. Sus familias decidieron sus compañeros de equipo antes de ingresar a la academia. Ruidoso. Apóstrofo aumentó el volumen y se concentró en el juego. De repente, una ballena voladora, de apariencia sobrenatural, salió de la pared y cubrió la mitad del techo de la sala de misiones. Nadie podía ver ni sentir la ballena. Leonora, ¿no deberías intentar hablar con los demás ahora que estás afuera? La voz de la ballena, dulce y lírica, sonó dentro de la cabeza de Leonora. No quiero. Todos parecen idiotas, respondió Leonora. La ballena, Ruby, suspiró. A ella le preocupaba que la naturaleza introvertida de Leonora estuviera empeorando cada día. Estaba a punto de reprenderla levemente cuando de repente se detuvo. Su mirada se centró en el chico de cabello negro y ojos rojos. Ruby voló hacia abajo y rodeó a Neo. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Leonora. Estoy tratando de averiguar si puede verme. Hizo contacto visual conmigo durante la ceremonia de entrada. Eso debe haber sido una coincidencia. Deja de preocuparte y ve a descansar. Aiz, realmente ya no eres tan dulce, Leonora. ¿En serio? Eso sería bueno si eso evita que otros se acerquen a mí. Ruby continuó vigilando a Neo. Cuando Morrigan lo rechazó y trató de acercarse a Leonora, ella habló. Únete a su equipo. Tenemos que vigilarlo de cerca. No. Parece trabajo y papá se pondrá furioso si me uno a un equipo que no sea el de mis compañeros de clan. Leonora ni siquiera se molestó en preguntar el motivo de la sugerencia de Ruby. Capítulo 62. Su pereza exasperaba a Ruby. Te arrepentirás si deja que el niño se mueva solo. Ruby explicó con palabras más sencillas. El dominio sobre los elementos se lograba experimentándolos y acercándose lo más posible a ellos. El elemento muerte era el mismo. El gran dominio que Neo tenía sobre el tema le permitió matar a millas, si no decenas de millas, de personas. Sus asesinatos probablemente fueron ocultos por su hermano. Dejar que alguien tan peligroso como Neo anduviera sin supervisión era pedir que ocurriera un desastre. ¿Eso es lo que te preocupa? No necesito vigilarlo. El director y los profesores probablemente lo estén vigilando en todo momento. ¡Ay, Dios! ¿Es esta la ingeniosidad de la infancia o la complacencia de los fuertes? Los suspiros del espíritu irritaron a Leonora. Ruby antes habló de que Leonora pudiera quejarse. Tú más que nadie deberías saber que es posible saltarse las reglas. Es fácil para ese chico dañar a otros sin romper las reglas. Además, no se debe tomar a la ligera a su hermano. El niño se mueve como si nada hubiera pasado incluso después de la conmoción en el país de las sirenas. Si quiere, puede actuar como quiera también en la academia. Leonora dudaba que Neo pudiera hacer algo en la academia. Sin embargo, las palabras de Ruby plantaron la semilla de la duda en su corazón. ¿Qué pasaría si el hermano de Neo realmente pudiera salvarlo de las consecuencias? ¿Eso no significaría que se volvería loco en la academia cuando le diera la gana? Oh, parece que los problemas están a punto de llegar. Leonora habló como si el asunto no tuviera nada que ver con ella. Leonora, el chico ya se ha enfrentado al clan del relámpago. No hay garantía de que no vuelva a atacar a tu clan. Si inicia una tormenta, la responsabilidad de lidiar con las consecuencias recaerá sobre ti. Leonora se puso rígida. Como líder de facto del círculo del clan Poseidón, todos los problemas dentro de la academia debían ser resueltos por ella. A ella no le gustaba trabajar y lo ignoraba todo. Pero, si Neo en realidad era un asesino en masa y apuntaba a sus compañeros de clan, no tendría más opción que intervenir. Sus manos temblaban al pensar en la carga de trabajo que pronto llegaría. No, no. ¿Qué debería hacer? No quiero trabajar. Únete a su equipo. Si lo vigilas en todo momento, podrás detenerlo antes de que haga algo. Leonora pensó en ello. Las palabras de Ruby tenían sentido. Sin embargo, sin que ella lo supiera, las palabras de Ruby eran una mentira para engañarla. Sus intenciones eran permanecer cerca de Neo para y su espada y qué es.
Es un espíritu, pero no un espíritu al mismo tiempo. Necesito averiguarlo y eliminarlos a ambos si es algo peligroso y Christian, déjalo venir aquí. Al escuchar sus palabras, Christian frunció el ceño. Dejé pasar a Neo. Pero Neo no se mueve. ¿Qué fue eso? Definitivamente sentí sed de sangre dirigida hacia mí. Neo escaneó el área con sus sentidos. No pudo encontrar la fuente de la sed de sangre. De repente, una voz apareció dentro de su cabeza. Espíritu y. Apuntando y. Hacia nosotros y. Ambos y peligrosos y la presencia de Obitus se hizo fuerte cuando habló. Sin embargo, volvió a dormirse poco después. Las pocas palabras fueron suficientes para que Neo supiera que Ruby, el espíritu de Leonora, era la fuente de la sed de sangre. Los espíritus nacieron de las semillas elementales. Eran seres autónomos y podían apoyar a sus amos tanto en la vida cotidiana como en el combate. La única debilidad de un espíritu era que no podía alejarse demasiado de su amo. ¿Qué pasa? ¿Por qué te detuviste? Y Neo no sabía por qué se filtraba la sed de sangre de Ruby. Existía la posibilidad de que ella quisiera matarlo. ¿Por qué? Él no lo sabía. ¿Estuvo bien reclutar a Leonora si eso significaba estar cerca de Ruby? Neo sopesó ambas opciones antes de tomar la decisión. Creo que debería quedar claro, pero lo diré porque sí. Él se acercó a ella. Quiero reclutarte. Bueno. Se sintió un poco sorprendido por su rápida respuesta. Confirmó sus sospechas. Ruby debe haberle aconsejado a Leonora que se uniera a mí. Parece que ese espíritu está tramando algo malo. Espere, señorita. No puede hacer eso. Christian reaccionó. El patriarca me mataría si volvieras a contradecir sus palabras. Por favor, únete a nosotros. Hace ruido. Cállate. Christian cerró la boca cuando ella lo miró a los ojos. Atrapado entre la espada y la pared, tenía muchas ganas de llorar. Neo lo miró con una mirada comprensiva. Pobre chico. No es como si pudiera obligar a Leonora ya que es más débil que ella. Después de recibir la confirmación, Neo envió el formulario de equipo a Leonora. Ella tuvo que firmarlo con su nombre. El proceso de verificación tardaría un día. Ella se convertiría oficialmente en su compañera de equipo después de eso. Está bien, dame tu número también. ¿Ve por qué? Ella lo miró con sospecha. Necesito ponerme en contacto contigo para misiones. ¿Por qué otra razón querría tu número? Oh. Estaba a punto de darle su número cuando recordó algo. Tengo una condición si quieres que me una a tu equipo. No haré ningún trabajo. Deberás encargarte de todo tú mismo. Neo más o menos lo esperaba de ella. Su plan original era unirse al equipo de miembros del clan Poseidón y dejar que ellos hicieran todo el trabajo. Él asintió. Me parece bien. Solo quiero tu nombre para las misiones de rango S. Puedes unirte a ellas si quieres o no. Espera, déjame unirme a tu equipo también. Interrumpió Christian. Miró a Neo con una mirada desesperada. El patriarca me decapitará si descubre que dejé que la señorita se uniera a su equipo. Podría sobrevivir si le digo que me uní al equipo con Miss y que la protegeré en las misiones. No te preocupes. Cumpliré con todas mis obligaciones como miembro del equipo. Yo, soy de rango 25 y soy bastante fuerte. Por favor, déjame ser tu compañero de equipo. Fue extraño ver a alguien con un cuerpo tan grande como Christian casi al borde de las lágrimas. Además, la verdadera fuerza de Christian estaba en el top 10. Tomó el rango 25 ya que Leonora originalmente planeó tomar el rango 24 y no podía tener un rango más alto que el líder de su círculo. Capítulo 63. Neo le envió el formulario del equipo a Christian. Lo llenó inmediatamente y estrechó la mano de Neo. Gracias. Acabas de salvarme el cuello. No hay problema. Estoy feliz de tener un compañero fuerte. Aunque Christian no lo demostró, la actitud amigable de Neo lo sorprendió. Pensó que Neo sería un niño engreído que estaba borracho de fuerza. Su personalidad lo llevará lejos. Supongo que es una buena decisión dejar que Miss se una a su equipo. Suspiro, no es como si la señorita me escuchara si le digo que no se alíe con él. El equipo de Neo quedó calificado para la misión de rango S. Ahora solo faltaba esperar a que se verificara el formulario del equipo. Todavía tenemos 2 lugares disponibles.
¿Debería traer a algunas personas de mi clan para que se unan a nosotros? Preguntó Christian. Neo negó con la cabeza. Si 4 de cada 5 personas pertenecieran al clan Poseidón, su equipo sería marcado como miembro de su facción y él se convertiría en su subordinado ante los ojos de los demás. Encontraré a los otros 2 miembros yo solo. Neo intercambió contactos con Christian y se fue. Podría llenar los espacios restantes con miembros del equipo al azar. Necesito entrenar. No me queda mucho tiempo. Justo cuando estaba a punto de salir de la sala de misiones, un muchacho con cabello rojo llameante le bloqueó el camino. Déjame unirme a tu equipo, sonrió Marte. Continuó con fervor. ¿He decidido que serás mi rival? Bueno. Neo intercambió contacto con Mars, le envió el formulario de equipo y se fue antes de que Mars pudiera reaccionar. No voy a esperar a que ese fanático de las batallas hable. Apuesto a que pediría una pelea. Marte eligió el rango 100 porque su clan se lo ordenó. Su capacidad de combate real era mucho mayor. Incluso si a Marte le faltaban algunos tornillos, valía la pena hacer equipo con él. Neo entró a su dormitorio y lo cerró desde dentro. Entró en la sala de entrenamiento. Por fin puedo entrenar. Neo usó el hechizo de aliento de esencia para recuperar su energía divina. Había algo que Neo tenía que comprobar antes de entrenar su elemento agua. Oscuridad y... hizo la señal necesaria con la mano. Venir. La energía divina se precipitó hacia su núcleo. Después de ser infundido con el elemento oscuridad, este se extendió por todo su cuerpo. La señal de mano bloqueó los circuitos mágicos en las manos de Neo. Actuó como una válvula, y la energía divina, sin ningún lugar a donde ir, se precipitó hacia sus pies. Sus circuitos mágicos en la planta de los pies fueron los más desarrollados después de los circuitos mágicos en las palmas. La oscuridad se extendió y formó un dominio bajo sus pies. Neo abrió los ojos. Se quedó mirando la oscuridad. Por eso tuve que usar las señas con las manos. Los hechizos eran fascinantes. Neo los había estado usando sin entender cómo funcionaban. El uso repetido de toque necrótico desarrolló los circuitos mágicos en sus palmas. El abrazo del océano hizo lo mismo con todos sus circuitos mágicos. Por eso pudo usar oscuridad de una sola vez cuando lo intentó. Porque los circuitos mágicos en sus pies crecieron después de usar el abrazo del océano una y otra vez. No pude activar toque necrótico cuando lo probé por primera vez porque mis circuitos mágicos estaban completamente inactivos. Todo estaba interconectado. Todo sucedió por una razón. Neo no pudo contener su emoción. Comenzó a entrenar para hacerse más fuerte. Él no quería ser mediocre. Pero ahora también quería aprender sobre hechizos y afinidades elementales. La sensación de hacerse más fuerte y el conocimiento adquirido a lo largo del camino eran embriagadores. No podía tener suficiente de ello. Concéntrate, me estoy desviando. Neo cambió el signo de su mano y aumentó la infusión dentro de su núcleo. La oscuridad se extendió sin fin. Llegó a las paredes, trepó y continuó cubriendo el techo. Al final toda la habitación quedó envuelta en oscuridad. La expresión de Neo se torció cuando intentó sostener el ataúd de la oscuridad. La técnica podría usarse para atrapar enemigos. Lo usó contra Morrigan en la competición de clasificación. Desafortunadamente, ella destrozó su ataúd de la oscuridad sin esfuerzo. Tuvo que aumentar el dominio de la técnica si no quería que la situación se repitiera. Después de entrenar durante horas, entendió la idea. Esto debería ser suficiente para Darkness. Soltó las señales con las manos y cambió la infusión dentro de su núcleo. De la oscuridad al agua. La salida de su energía divina se redujo instantáneamente. Tenía dificultades para mantener un ritmo constante de conversión y el proceso era lento. Sus cejas se arrugaron. Pasaron las horas. Y por último, gotas de agua caían de sus palmas. El éxito rompió el enfoque de Neo y la conversión se detuvo. Cayó de espaldas, agotado físicamente y sin energía divina. Una sonrisa floreció en su rostro. Lo hice. Miró la ventana de estado para saber la hora. Faltan 8 horas y 26 minutos para que finalice la misión. 8 horas y... fue tiempo suficiente para mejorar su habilidad de creación de agua hasta un nivel utilizable. Y... 0 horas.
Quedan 10 minutos para que finalice la misión. Neo se sentó en el sofá. El tiempo casi se había acabado. Pronto iría al inframundo y se enfrentaría a enemigos que posiblemente podrían matarlo. He hecho todo lo que he podido. Neo entrenó usando su oscuridad y agua. Practicó sus hechizos y rellenó sus reservas de energía divina. Solo hubo una cosa que no hizo. Practica Aura Blade. Era una técnica de alto nivel y que consumía demasiado su reserva de energía divina. Lo habría practicado si hubiera tenido una semana. Un día era demasiado corto. Neo miró fijamente el bolígrafo y el papel sobre la mesa. Los recogió para escribir su testamento. ¿Qué debo dejar? Tiene que ser algo útil, ya que esta vez podría morir. Pero no creo que sea correcto dejar una carta sincera haciéndome pasar por Neo Graves. A pesar de sus palabras tranquilas, sus brazos temblaban. No pudo olvidar la muerte brutal. La sensación de su carne siendo destrozada mientras los gremlins lo comían vivo quedó grabada en su cerebro. La única razón por la que podía dormir era porque se agotaba hasta el límite todos los días. De lo contrario, recordaría la escena de su muerte cuando cerrara los ojos. Neo respiró profundamente. Tomó el bolígrafo y escribió. Capítulo 64. Al hermano más querido del mundo. Lo siento por irme antes. Por favor, no seas imprudente y no hagas nada que me haga sentir triste. Deseo que vivas una vida pacífica, te cases y pases tu vida feliz en mi lugar. Él se rió entre dientes ante sus palabras. ¿Por qué era tan triste la carta? Era casi como si Neo creyera que no podía regresar. Él negó con la cabeza. Sus preparativos estaban completos. Había una gran posibilidad de que ganara contra los gremlins. Aún. Nunca está de más estar preparado. ¿Debo dejar una carta para Elizabeth y Amelia? No le vino nada a la mente después de escribir sus nombres en el papel. Mientras pensaba intensamente, el cronómetro llegó a los 10 segundos. Ya no quedaba tiempo. Neo tachó sus nombres y activó la habilidad muerte. Sintió un cambio. El aire frío le picó la piel y un dolor inmenso recorrió todo su cuerpo. Apareció en medio del campamento de Gremlin y cayó de rodillas. Las heridas, los dedos rotos, la oreja hendida, el hombro destrozado, que sufrió la última vez que estuvo en el inframundo se curaron, a costa de su energía divina. La sangre de Neo estaba seca. La visión le dio vueltas y vomitó con el estómago vacío. Náuseas, fatiga, angustia. Fue la peor manera posible de comenzar la misión. Los gremlins lo notaron. Esas pequeñas criaturas lo rodeaban. Neo no tuvo elección. Tuvo que luchar en su condición actual. Tomando una respiración profunda, activó el hechizo Aliento de Esencia. El aire rico en energía divina del inframundo entró en sus pulmones y bombeó su sangre. Al principio se movía lentamente. No era fácil moverse mientras usaba el hechizo, pero por eso había estado entrenando. Cuando un gremlin evolucionado se acercó a él con cautela, Neo agarró su cabeza y la estrelló contra el suelo, matándolo de un solo golpe. Los gremlins se pusieron furiosos. Chillaban como un alma en pena. Neo no esperó a que organizaran sus filas y se lanzó en medio de ellos. Apretó su agarre alrededor de Obitus y cortó. ¿Y? ¿Por qué estaba Obitus aquí? No había tiempo para pensar. Neo, rodeado, blandió la espada en un amplio arco para empujar a los gremlins hacia atrás. Estaba a punto de atacar de nuevo cuando una soga voló hacia él. La última vez, fueron esas sogas las que lo mataron. Neo giró su cintura para esquivar la cuerda. Lo agarró cuando lo perdió y tiró de la cuerda con un chasquido. 5 gremlins llegaron volando. Con la espada envainada les rompió los órganos vitales. De repente, sus sentidos resonaron locamente. Soltó el aliento de esencia sin pensar y activó el abrazo del océano. La hoja no logró atravesarle la espalda. Neo se giró para mirar el rostro confundido y evolucionado del gremlin. Estos bastardos solo saben atacar por la espalda. Paralizó al gremlin evolucionado con una patada en la rodilla y le golpeó la cara con la empuñadura de la espada. Los otros gremlins atacaron al mismo tiempo. Pero Neo pudo ignorarlos gracias al abrazo del océano. Los monstruos intentaron formar formaciones antes de atacar a Neo. Le dio tiempo para recomponerse.
Es bueno que el hechizo aliento de esencia tenga rango temblor. Debería poder usar el abrazo del océano durante 20 minutos con la energía divina que he recuperado. Peleó como un berserker loco. Incluso con el abrazo del océano, estaba perdiendo su resistencia a un ritmo rápido. No había tiempo para contenerse. Los gremlins pronto se dieron cuenta de que Neo era capaz de esquivar las cuerdas. Cambiaron de táctica. Docenas de gremlins evolucionados se abalanzaron sobre él desde todos los lados. Los monstruos intentaron sujetarlo. Aprendiendo de la última vez, Neo esquivó rápidamente a los que intentaron agarrar sus extremidades y los mató con la combinación de toque necrótico y los golpes de su espada. Mierda. Estos tipos son infinitos. Neo se estaba quedando sin aliento. No había fin para la interminable ola de gremlins. Y un calor abrasador picó la piel de Neo y sus sentidos le advirtieron. Él levantó la cabeza. La bola de fuego gigante flotó en el cielo. Mierda. Los ojos de Neo se abrieron. Intentó escapar del área de impacto de la bola de fuego. Los gremlins evolucionados se lanzaron sobre él. No le permitieron dar un paso y mucho menos escapar. Neo apretó el puño. Tuvo que correr el riesgo. Canceló sus hechizos y fusionó su energía divina con la afinidad con la muerte. Comprimió la energía dentro de su núcleo hasta el límite. La sangre corría por sus labios. Él ignoró a los gremlins que lo atacaban. Su resistencia y energía divina disminuyeron rápidamente. Un relámpago rojo crepitó silenciosamente alrededor de su espada. Neo cortó. No hubo impacto, ningún ataque salió de su espada. Los gremlins que lo rodeaban de repente cayeron como muñecos con las cuerdas cortadas. Muerte. Los reclamó sin previo aviso. Neo, exhausto y al borde del desmayo, salió corriendo del área. La bola de fuego golpeó el suelo antes de que pudiera abandonar completamente su área de impacto. Él utilizó el abrazo del océano. Neo se quedó en blanco cuando la bola de fuego explosiva se estrelló contra él. Tos. Tos. Se despertó, se estrelló contra la pared de madera del campamento, con la mitad de la ropa quemada por el calor abrasador y la piel negra y carbonizada. Tos. Tos. La garganta de Neo, seca, le escocía cuando tosía. Le ardían las fosas nasales y no podía respirar. Sus extremidades crujieron cuando intentó moverse. Monstruos locos. Sacaron a los suyos para matarme. Neo notó que sangre y pus salían de su piel agrietada mientras se ponía de pie. Intentó ignorar el dolor y utilizó aliento de esencia. Su reserva de energía divina comenzó a recuperarse. Se levantó y examinó el área. La mitad del campamento fue destruida por la bola de fuego. Los gremlins estaban en peores condiciones que él. A excepción de los gremlins evolucionados, casi ningún gremlin normal sobrevivió. Los sobrevivientes no atacaron a Neo. Estaban ocupados devorando a sus parientes para recuperarse. Neo los ignoró. Caminó con dificultad hacia la fuente de la advertencia de la afinidad de la muerte. El que apuntó la bola de fuego. El líder de los gremlins. Miró a Neo con una mirada burlancia. Capítulo 65. El monstruo, del doble del tamaño de Neo, sostenía un bastón en su mano. Te encontré. La comisura de los labios de Neo se levantó. Hizo la señal con la mano. Oscuridad, ven. Las sombras se expandieron como una flor floreciente. Formaron una cúpula, atrapando a Neo y al gran gremlin dentro. Kirririr. El gran gremlin se dio cuenta de que algo andaba mal. La presa, que debería haber estado asustada, temblando en sus botas, herida e incapaz de defenderse, lo estaba mirando desde arriba. Los instintos del gran gremlin lo advirtieron. Levantó su bastón y cantó hechizos en su propio idioma. Detrás de él se formaron múltiples pequeños carámbanos. Neo no corrió. No intentó cubrir la distancia entre el gran gremlin y él. Levantó su espada por encima de su cabeza. Quemó su sangre divina e infundió su energía divina con el elemento muerte. Un rayo rojo se materializó alrededor de su espada. Kiririr. El gran gremlin atacó. Los carámbanos perforaron las extremidades de Neo. La sangre brotó de sus heridas. Sus brazos temblaban y apenas podía mantenerse erguido. Sin embargo, su mirada permaneció firme.
El relámpago rojo brilló como una gran hoguera. Neo comprimió la oscuridad junto a la muerte dentro de su núcleo. Jirones de llamas negras parpadearon en su espada. Kiriririr. El gran gremlin se dio cuenta de que estaba en peligro. Intentó correr pero fue bloqueado por el ataúd de la oscuridad. El monstruo atacó cuando de repente, Neo cortó. No pasó nada. El gran gremlin cantó un hechizo de bola de fuego. Pensó que el ataque de Neo falló cuando Neo vomitó sangre y cayó de rodillas. Finalmente, el humano bajó la mirada. Estaba a punto de atacar cuando dejó de moverse. Una línea roja apareció en su cuerpo, desde lo alto de su cabeza hasta la base de su estómago. El monstruo se dividió en dos mitades verticales. Neo ya no pudo mantener el ataúd de la oscuridad. La oscuridad volvió a su sombra. Él ganó. Pero no hubo tiempo para descansar ni para disfrutar de la gloria de la victoria. Cuando el ataúd de la oscuridad desapareció, los gremlins sobrevivientes rodearon a Neo. Se quedaron mirando el cadáver del gran gremlin, con miedo evidente en sus ojos, y no se acercaron a Neo instantáneamente. Esos cabrones y están esperando a que muera de agotamiento y Neo se mordió los labios. El dolor trajo claridad a su mente. Usó su espada como apoyo para mantenerse en pie. Su sangre goteaba. Y atrajo a los gremlins. Los monstruos intentaron actuar con sensatez y esperaron hasta que Neo no pudiera moverse. Sin embargo, un gremlin valiente y codicioso tragó saliva. Corrió hacia Neo, intoxicado por el olor de la sangre de Neo. No queriendo perder su presa, la horda de gremlins siguió a la primera. Neo sonrió amargamente. Agarró su espada y se preparó para luchar. Podría usar Inmortal y huir al mundo de los vivos. Pero él lo juró. Hoy ganaría y incluso si tuviera que morir. No quería sentir la sensación de derrota que sintió la última vez. Preferiría morir antes que convertirse en un perdedor. El primer gremlin llegó a Neo. Se abalanzó sobre él y hundió los dientes en su hombro. Neo le rompió el cuello con una mano. Llegó el siguiente gremlin. Le golpeó la cabeza con la espada. Un ataque por detrás aterrizó en su mano y Neo perdió la espada. Neo se giró y golpeó la cabeza del gremlin. La cara del monstruo se abrió como un globo. De repente, dos gremlins saltaron sobre su espalda y un tercero le arañó los pies. Intentaron beber su sangre. Mover. Las extremidades de Neo eran tan pesadas como el plomo. No se moverían, no me falles ahora. Neo agarró la pierna de gremlins por la espalda y tiró. Los estrelló contra el monstruo que tenía a sus pies. Llegaron innumerables gremlins más. Ellos, heridos por el ataque del gran gremlin e intoxicados con su sangre, no trabajaron juntos. En lugar de eso, se atacaron entre sí y trataron de evitar que sus parientes devoraran a Neo. El humano era solo suyo. No querían compartir. Artículos de segunda clase y minutos y horas y Neo no sabía cuánto tiempo pasó. Cuando recobró el sentido, estaba empapado en sangre de gremlins y era el último hombre en pie. Los gremlins estaban todos muertos. No podía sentir sus extremidades y sus entrañas se deslizaron fuera de la herida en su torso. Su visión estaba cubierta de oscuridad. Neo quería descansar. Quería cerrar los ojos y dejarse ir. No había hecho ya suficiente. Pero ahora no. Si cayó después de todo, ¿en qué se diferenciaría de ser derrotado? Se clavó las uñas en la carne. Él utilizó el dolor para despertar sus sentidos. Oscuridad, escucha, mi llamado, las sombras florecieron lentamente. Neo devoró el cadáver que estaba cerca de él. Innumerables voces le hablaron. La cacofonía discordante le hizo sentir ganas de arrancarse el pelo. Locura. Lo estaba devorando. Neo aguantó. En el pasado, Neo nunca tomó el camino fácil. Luchó hasta el final, incluso si podía escapar, desafió a estudiantes más fuertes que él, incluso si era el más débil, y entrenó, incluso si sentía que moría. Esas acciones no carecían de sentido. Su voluntad, templada por sus acciones, lo protegió. Fuerza +1, agilidad +1, las voces se hicieron más fuertes. Neo empezó a ver alucinaciones. Un dolor fantasma se apoderó de todo su cuerpo.
Voluntad +1 masa muscular +1 visión dinámica +2 continuó devorando los cadáveres. Obtuvo estadísticas primarias, que se muestran en la ventana de estado, y las estadísticas secundarias ocultas. La oscuridad empezó a descontrolarse. Devoró a Neo junto a los cadáveres. La locura se estaba apoderando de él. Él aguantó. Continuó devorando. Por esa estadística. La única manera de que sobreviva. Finalmente y regeneración +3 y Neo vio la luz al final del túnel. Su visión mejoró y pudo respirar nuevamente. Soltó la oscuridad y se estrelló contra el suelo. Su respiración era superficial y estaba gravemente herido. Sin embargo, él se estaba curando. Lentamente, pero definitivamente. Neo usó el hechizo aliento de esencia mientras esperaba que su cuerpo se recuperara. Capítulo 66. Se sentó después de unas horas. Afortunadamente, la gran cantidad de sangre de gremlin que lo cubría ocultó el olor de su sangre. Me siento como una mierda. Él miró a su alrededor. Había cientos de cadáveres para que él los devorara. No debería hacer eso. Me volveré loco si intento devorar cualquier otra cosa. Sus ojos se dirigieron al cuerpo del gran gremlin. Incluso si no pudiera devorar a otros, debería devorarlo. Caminó con dificultad hasta el cadáver e invocó a la oscuridad. Ellos vienen, ¿quién soy? Yo soy uno. Somos uno, el cielo caerá, 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 todos morirán, moriré, todos morirán. Sus vasos sanguíneos ardían y sentía que iban a estallar. Constitución +1, velocidad de lanzamiento de hechizos +1, circuito mágico de mano derecha +4, Neo jadeó. Tomó una bocanada de aire y se levantó con el apoyo de su espada. De repente, un gremlin apareció ante él. Él cortó. El ataque atravesó al monstruo sin ninguna resistencia y desapareció como un espejismo. ¿Y? Un dolor terrible surgió en su mano izquierda. Miró hacia abajo y vio que tenía los dedos aplastados. Estas heridas fueron curadas. ¿Por qué las tengo de nuevo? Una enorme sombra cayó sobre Neo. La mano gigante bajó del cielo y lo agarró. Lo recogió y. Despierta y no te dejes consumir. La voz de Obitus lo despertó. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Alucinaciones? Después de devorar al gran duende, todo fue una alucinación. No quedó ningún gremlin con vida, su mano no resultó herida y el monstruo gigante no regresó. Todo eran ilusiones, le mostró su mente al borde de la locura. Se alcanzó el límite de tiempo. Serás revivido a la fuerza. Neo se despertó en su dormitorio. Ya pasaron 12 horas. Se sentía cansado. El reloj dio las 12 y recuperó la cuarta pila de inmortal. Alerta. Has abandonado el área de misiones. Devuélvalo dentro de 5 días o la misión finalizará. A diferencia de la última vez, cuando tenía 10 días de límite, este se redujo a la mitad, a 5 días. Un suspiro escapó de los labios de Neo. El entrenamiento de Barbatos fue mucho más brutal de lo que predijo. Obtuvo un gran aumento en sus estadísticas, tanto primarias como secundarias, pero no estuvo exento de riesgos. Una sonrisa apareció en su rostro. Lo hice y gané. Neo no enfrentó una derrota vergonzosa como la última vez. Salió victorioso y regresó con la cabeza en alto. Su sangre ardía de emoción. Ganó contra cientos de enemigos. Jajaja, puedo hacerlo si lo intento, ¿eh? Ya no era el mismo Neo del pasado. Neo podía decir con seguridad que ya no era mediocre. Sintió que le ardían los ojos mientras intentaba contener las lágrimas. Sus esfuerzos no fueron inútiles. Mientras trabajó duro, fue recompensado. La descarga de adrenalina y dopamina le borró el sueño. Usó aliento de esencia para recuperar su energía divina antes de regresar al inframundo. Urg. Neo gimió. Su energía divina se redujo rápidamente para sanar su cuerpo roto. Me siento como una mierda, dijo con una sonrisa. El campamento gremlin parecía como si hubiera vivido una guerra. La mitad de las paredes de madera y los monstruos fueron quemados, la mitad restante fue mordida por sus parientes, y el resto tuvo sus huesos y cabezas destrozados por Neo. Esto me recuerda. ¿Por qué está Obitus aquí? Él miró hacia abajo. La espada estaba en su cintura. Obitus era un espíritu técnicamente. Los espíritus consumieron una parte del alma de su amo para crecer.
Reemplazaron la parte faltante del alma y se convirtieron en la mejor mitad de su amo. Dado que Obitus es mi espíritu, ¿eso significa que puede visitar y salir del inframundo conmigo? Fue una buena noticia. Neo vagó por el campamento destruido de gremlins. La zona, llena de sangre y cadáveres, pronto atraería a los monstruos. Necesito irme. Era lamentable que no pudiera devorarlos, pero sabía que no debía ser codicioso y correr el riesgo de perderse en la oscuridad. Bueno, casi me olvido de la bandera. La primera bandera que colocó dentro del asta todavía estaba presente. Estaba encapsulado en una cúpula blanca transparente. La cúpula era resistente y resistió los ataques de Neo. Afortunadamente, parece que mi trabajo está hecho después de insertar la bandera en los postes. Se quedó mirando las 4 banderas que quedaban en su bolsillo. El primer puesto de control casi lo mata. Neo tenía la sensación de que las siguientes publicaciones de banderas iban a ser peores. Abandonó el campamento gremlin. Por extraño que parezca, no se encontró con ningún monstruo en el camino. Está demasiado tranquilo. Después de 6 horas de búsqueda, no encontró el siguiente poste de bandera. ¿Dónde diablos está? Neo, reseco, creó agua y la bebió para saciar su sed. Debería buscar un punto panorámico alto y ver si puedo encontrar postes de bandera desde allí. Encontró una pequeña colina después de buscar un poco. Justo cuando estaba a punto de subir, una de las banderas zumbó. Voló y apuntó hacia la cima de la colina. ¿El segundo poste de bandera está ahí? Neo entrecerró los ojos. Pudo ver algo similar a un poste de bandera en la parte superior. Había solo un problema. ¿No es esto demasiado fácil? No hay monstruos y no siento ninguna trampa. Preocuparse por ello no solucionaría nada. Neo dio un paso y subió la colina. Nos llevó medio día llegar a la mitad del camino. Este lugar es extraño. Siento como si estuviera minando mis fuerzas. Después de las últimas 6 horas todavía quedaba un cuarto del recorrido. Su tiempo en el inframundo había terminado. Neo esperó a que lo teletransportaran de regreso al mundo de los vivos. Iba a regresar tan pronto como llegara. Pero... No pasó nada. No fue revivido. Una sensación de inquietud apareció en el corazón de Neo. Abrió la boca. Estado. La pantalla azul no apareció. Repitió diferentes palabras. El resultado fue el mismo. Intentó usar sus hechizos, afinidades y energía divina. No pudo hacer nada. ¿Lo que está sucediendo? La montaña era extraña. Neo tuvo que bajarse. Se dio la vuelta y miró el camino que recorría solo para darse cuenta de una horrible verdad. Capítulo 67. El camino hacia abajo estaba a kilómetros de distancia. Neo recordó algo. La colina era pequeña. Debería haber llegado a la cima en pocos minutos. Sin embargo, solo completó 3/4 partes del camino después de 12 horas de caminata. Era imposible a menos que... Este es el segundo juicio. Un oponente peor que cientos de gremlins juntos. Un enemigo al que no podía derrotar con fuerza física. El poste de la bandera estaba en la cima. Neo decidió subir hacia arriba. Los minutos se convirtieron en horas y las horas en días. Después del segundo día, no sentía que estuviera haciendo ningún progreso. Por más que caminara, la distancia hasta la cima no se reduciría. Es bueno que pueda crear agua, o de lo contrario ya habría muerto, dijo Neo el cuarto día. Sorprendentemente, el elemento agua era el único elemento que podía usar. Solo podía generar agua y no hacer nada más con el elemento. Era como si su capacidad estuviera restringida por un poder superior. Pasó una semana. Neo estaba empezando a sentir hambre. Como semidios despertado de grado 4, podría vivir sin agua ni comida por más tiempo que los humanos. Había, sin embargo, un límite. Joder, ¿debería bajar? Al 9º día, Neo se dio cuenta de que probablemente había caminado más de 100 millas. La distancia entre él y la base de la colina continuó aumentando. Además, no había garantía de que pudiera bajar. Esta montaña debería tener un límite. Si sigo escalando, seguramente llegaré a la cima. Pasaron 20 días. A Neo le dolía el estómago. Se sentía débil y fatigado. Continuó subiendo.
Después de 50 días, el dolor se intensificó hasta el punto que no podía mantenerse erguido. Se sentía frágil, su cuerpo temblaba incontrolablemente y hacía frío. Neo comenzó a perder la concentración hacia el día 68. Con frecuencia se quedaba aturdido y caminaba dormido. Alcanzó su límite el día 85. Tomar aire le provocó dolores de agonía en todo el cuerpo, y ni hablar de caminar. Al cumplirse 90 días el dolor desapareció. Sintió que el vacío lo carcomía por dentro, carcomía sus emociones y lo dejaba entumecido. Tengo que llegar a la cima. Neo repitió las mismas palabras para sí mismo durante los últimos 3 meses. Desvió toda su atención y energía para subir aún un escalón más alto. Apex. Zenit. La cima. Lo alcanzaría. Al 100º día, Neo dejó de respirar. Ni siquiera se dio cuenta de que había muerto. Y los ojos de Neo se abrieron de golpe. Cayó de rodillas, sin aliento, empapado en sudor y temblando incontrolablemente. Tiempo hasta que te revivan a la fuerza. 5 horas y 26 minutos. Neo estaba de vuelta. Hasta la base de la colina. ¿Cómo? No podía creer la pantalla que flotaba ante sus ojos. Hace 3 meses comenzó a escalar cuando faltaban 5 horas y 29 minutos para su reanimación. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué solo pasaron 3 minutos cuando en realidad vivió 3 meses? Neo miró fijamente la montaña. Amplió sus sentidos y... La colina está envuelta en oscuridad. Se mordió los labios. Todo había sido una alucinación creada por la oscuridad. Los meses de dolor, agonía y desesperación no habían sido más que una mentira. Neo simplemente permaneció con la cabeza gacha. No se movió durante unos minutos. Ese maldito Barbatos. Me hizo pasar un calvario. Neo despertó de las alucinaciones por pura suerte. Si intentaba escalar la montaña nuevamente, no había garantía de que despertara nuevamente. El segundo juicio fue mucho peor que el primero. A menos que encuentre una manera de resistir la oscuridad y... ¿De ninguna manera, resistir la oscuridad? Neo dejó de hablar. De repente comprendió el método para superar la segunda prueba. Le dio escalofríos. Joder. ¿Cómo es este entrenamiento? Está intentando matarme. La única forma de resistir la oscuridad era aumentar su dominio sobre ella. La colina estaba cubierta por un espeso miasma de oscuridad, por lo que no era adecuada para entrenar. Los gremlins, necesito devorarlos a todos. Si no me vuelvo loco, mi dominio sobre la oscuridad ganaría un gran impulso. Barbatos no le dejó otra opción. La prueba se realizó de tal manera que obligó a Neo a devorar a todos los gremlin para aumentar su dominio del elemento oscuridad. Neo regresó al campamento de los gremlins. Vio 3 monstruos cuadrúpedos, de piel rosada, ojos rojos llameantes y dientes afilados, alimentándose de los cadáveres. Los monstruos se abalanzaron sobre Neo cuando lo notaron. Neo dejó que mordieran su abrazo del océano y los remató con toque necrótico. Miró los cientos de cadáveres. No había forma de que pudiera permanecer cuerdo después de devorarlos. Pero era el único camino a seguir. Antes de devorar los cadáveres, Neo reparó el límite del campamento usando la madera de los árboles. Había una gran posibilidad de que los monstruos vinieran después de oler la sangre. Neo no solo tuvo que luchar contra la locura de la oscuridad, sino que también tuvo que proteger los cadáveres de ser robados por los monstruos. Esto debería ser suficiente. Se quedó mirando las toscas paredes. Apenas podían ofrecer alguna defensa. Su único trabajo era advertir a Neo si alguien lograba atravesarlos para entrar al campamento. Debería empezar. Neo formó el signo con la mano en Matenin. Oscuridad, ven. Las sombras florecieron. Se dispersaron de forma controlada y cubrieron una pequeña zona alrededor de Neo. Absorbió los 6 cadáveres que colocó dentro de su dominio. Los susurros regresaron. Hablaron con Neo. De repente, Neo sintió que sus emociones se escapaban de su control. Ira, miedo, celos. Emociones que no eran propias invadieron su mente. Se encontró incapaz de controlar sus impulsos. Quería causar estragos. Impulsos de destrucción y rabia alimentaban su corazón. Los cadáveres, completamente devorados, desaparecieron llevándose consigo las voces.
Después de que las emociones extrañas desaparecieron, Neo salió de su ira. Se dio cuenta de que su mente había sido influenciada por la oscuridad. Su cuerpo tembló. Sintió frío. Hace mucho frío. Digestión +1, audición +2, 6 cadáveres devorados. Quedaron más de 300 cadáveres. Capítulo 68. Neo respiró profundamente. Esperó a que sus emociones se calmaran antes de comenzar de nuevo. La oscuridad devoró a los monstruos. Comió una pequeña cantidad. Las voces chillaban dentro de su cabeza. Sentía como si su mente fuera destrozada cientos de veces y cada pieza se veía obligada a escuchar una voz discordante diferente. Destreza con la mano derecha +1, visión +2, sangre negra, contaminada por la oscuridad, goteaba de sus ojos. Neo intentó controlar la oscuridad que estaba arrasando. Un dolor fantasma se apoderó de su cuerpo. Alucinaciones de su muerte aparecieron ante sus ojos. Neo se mordió la lengua. Esperaba que el dolor le ayudara a conservar la cordura. Oscuridad, Devora, se trasladó a otro conjunto de cadáveres. Miles de imágenes aparecieron dentro de su cabeza. Las vidas de los gremlins, sus fiestas, sus tradiciones de consumir a sus parientes, los recuerdos de las presas que devoraban. Todo fue insertado en su cabeza en una fracción de segundo. Neo sintió que se le partía la cabeza. Él gimió. Su cuerpo se puso rígido. Sus ojos se volvieron completamente negros y empezó a echar espuma por la boca. Neo perdió el control sobre la oscuridad. Subió por sus pies y envolvió su cuerpo como un capullo. Las sombras, limitadas en alcance por Neo, de repente se extendieron y cubrieron todo el campamento de Gremlin. Neo intentó detenerlo. Pero él falló. La oscuridad comenzó a devorar a los cientos de gremlins a la vez. Neo gritó. Se clavó las uñas en la cara y se dobló. Por más que lo intentó, la oscuridad no soltó su control sobre él. Lo arrastró al abismo de la locura. Despacio. Sin piedad. Implacablemente. Neo no pudo resistirse. La oscuridad era abrumadora. Sintió que caía en un pozo sin fin. El dolor no ayudó. Justo cuando pensó que todo había terminado para él, escuchó una voz. No y te rindas. Recuerda y tu promesa y. Obitus le habló. Una luz negra voló hacia él en el interminable mar de oscuridad. Ganar y tienes que llegar y al cenit y incluso si tienes que morir y yo, ganaré. Neo sintió como si hubiera alcanzado una epifanía. Dejó de resistirse a la oscuridad. Ya no intentó detener el flujo de la oscuridad sin fin. Más bien, moldeó su flujo. Dejó que la oscuridad lo devorara. No él mismo. No los monstruos. Sí mismo. Él usó la oscuridad para devorar a la oscuridad. La oscuridad se puso frenética y trató de tomar represalias. Pero Neo persistió. Aceptó la glotonería de la oscuridad. Dejó que se pintara con su color. A cambio, le dijo que se comiera a sí mismo. Llamas negras estallaron sobre el cuerpo de Neo. La energía divina en el aire tembló y las llamas del aura de la oscuridad ardieron brillantemente. Se devoraron a sí mismos. La oscuridad se encogió. Soltó sus garras sobre Neo. La energía, concentrada, se hizo más pequeña y se comprimió. Las llamas del aura se encogieron hasta convertirse en una semilla del tamaño de un guisante. La semilla de la oscuridad entró en el núcleo de Neo. Libre de los ruidos enloquecedores y de las innumerables imágenes, Neo cayó al suelo. Perdió el conocimiento. Innumerables pantallas aparecieron ante sus ojos cerrados. Papila gustativa +1, correr +1, potencia de golpe +3, afinidad con el agua +1, salud +2, velocidad de reacción +1, control de la respiración +4, flexibilidad +1, reflejos +0, líquido +4, fuerza de agarre +2, resistencia +1, fuerza inmunitaria +2, resistencia al frío +5, densidad ósea +1, resistencia de la piel +0, capacidad pulmonar +4, circulación sanguínea +5, altura de salto +1, coordinación mano-ojo +0, eficiencia de sudoración +2, metabolismo +1,
+1 sensibilidad táctica +1 eficiencia de hidratación +1 calidad del sueño +4 agilidad +3 respuesta suprarrenal +1 regulación de la temperatura corporal +2 postura +4 altura +3 fuerza de los tendones +2 fuerza central +1 eficiencia de oxígeno +3 regeneración +2 tasa de crecimiento de las uñas +0 conciencia periférica +2 control de la vejiga +4 destreza de la lengua +5 velocidad de coagulación sanguínea +2 velocidad de curación ósea +1 sensibilidad a las feromonas +1 fuerza de las extremidades +1 fuerza de la mandíbula +0 tasa de respuesta de la pupila +3 estabilidad de la marcha +1 resistencia a la fatiga +3 fuerza de los dedos +1 simetría corporal +5 control del cuenco +2 fuerza del cuello +1 fuerza de la columna +1 coordinación de las extremidades +1 regulación hormonal +3 flexibilidad ósea +2 cientos de cadáveres fueron devorados por Neo. Su cuerpo se curó completamente. Mientras dormía, volutas de llamas negras se materializaron alrededor de Ovitus. La espada, hambrienta, hizo lo mejor que pudo. Las llamas negras entraron en el cuerpo de Neo. Llegaron a su núcleo y eliminaron la recién formada semilla de la oscuridad. Neo gruñó. Ovitus retrajo sus llamas negras y sostuvo la semilla de la oscuridad entre sus garras. No hay necesidad de dos espíritus y para servir al amo y las llamas negras de Ovitus devoraron la semilla. La espada eructó antes de volver a dormirse. Se ha excedido el límite de tiempo. Se está reviviendo a Neo Hargraves por la fuerza. Neo despertó en el mundo de los vivos. Él gimió. Advertencia. Has abandonado el área de misiones. Por favor, regrese al área de Quest dentro de 5 días. De lo contrario, se perderán las recompensas de la misión. El plazo es de 5 días. No se ha reducido a la mitad. La última vez, cambió de 10 días a 5 días. Neo no entendió los criterios detrás del límite de tiempo. Se puso de pie tambaleándose. Los efectos persistentes de la oscuridad todavía estaban allí. Al mismo tiempo, Neo sintió que el poder corría por sus venas. Sus estadísticas primarias apenas aumentaron, pero se notaba que se había vuelto más fuerte. Mucho más fuerte. Mis estadísticas secundarias aumentaron sustancialmente. Significaba solo una cosa. Neo logró devorar los cadáveres. Miró su cuerpo y trató de sentir los cambios. Mientras lo devoraban, apenas podía pensar con claridad. No recordaba ni la mitad de las cosas que ocurrieron entonces. Creo que vi el espíritu de Ovitus. Se quedó mirando su espada. Parecía igual que antes. Pero él podía decirlo. Ovitus fue un paso más hacia su finalización. A este ritmo, debería poder sacar la espada de la funda pronto. ¿Qué pasa con la semilla de la oscuridad? Estoy seguro de que creé una. Sintió su núcleo. Estaba vacío. No había ninguna semilla de oscuridad dentro. Aluciné sobre la formación de una semilla. La teoría tenía sentido. Sin embargo, esto le hizo cuestionar una cosa. Capítulo 69. Neo no pudo entenderlo. ¿Cómo sobrevivió a la oscuridad si no creó una semilla de oscuridad? ¿Ovitus me salvó? Fue la única respuesta que se le ocurrió. Miró la espada. Ovitus, ¿qué pasó entonces? No hubo respuesta. El espíritu de la espada estaba dormido. Debe haber gastado mucha energía en ayudarme en aquel entonces, sonrió Neo. Gracias. Emociones extrañas aparecieron dentro de su cabeza. Felicidad, deleite, alegría, orgullo. Ovitus no podía hablar. Pero podía oírlo. Neo sonrió al ver lo feliz que se puso el espíritu después de escuchar su alabanza. Ahora bien, ¿debería esperar a que el inmortal se recupere o debería regresar al inframundo tal como está? El límite de tiempo se acercaba. Neo tomó su decisión. Usó la habilidad muerte y despertó en el inframundo. Por primera vez en mucho tiempo, no perdió la mitad de su energía divina al llegar. Él respiró profundamente. Puedo sentir la oscuridad impregnada en el aire. Parece que mis sentidos aumentaron con la maestría. La gran cantidad de elementos de muerte y oscuridad en el inframundo calmó a Neo. Se sintió como si estuviera en casa. Me pregunto si mi dominio actual es suficiente para completar la segunda prueba. La colina donde se encontraba el segundo poste de bandera estaba a solo 1 hora de distancia. Neo llegó a su base.
Con su dominio mejorado, pudo ver la espesa, casi intangible, oscuridad que cubría la colina. Él sonrió con ironía. ¿Cómo no pude sentir todo esto antes? Si no hubiera tenido suerte en ese entonces, la oscuridad de aquí me habría devorado. Neo dio un paso. Él subió. La oscuridad corrió hacia él. Lo envolvió en un espeso miasma y trató de devorarlo vivo. La locura atacó su mente. Emociones que no eran suyas y recuerdos de un pasado que nunca experimentó y súplicas desesperadas que nunca hizo y su mente estaba repleta de innumerables pensamientos. Neo continuó caminando. Él ignoró todo. Su mente, entumecida, resistió el ataque inquebrantablemente. La oscuridad surgió cuando llegó a la mitad del camino. Las llamas negras de la oscuridad se materializaron. Intentaron quemar a Neo. Pero él ya era uno con la oscuridad. Las llamas negras de ese nivel ya no eran una amenaza para él. Entonces, él caminó. Paso a paso. Llegó a la cima. Neo sacó la bandera y la insertó en el poste de la bandera. De repente, el poste de la bandera brilló y absorbió toda la oscuridad que permanecía en la colina. El segundo juicio ha terminado. Neo no pudo evitar pensar que era irónico. La prueba casi lo volvió loco y lo convirtió en un monstruo, y una vez que terminó sus preparativos, fue mucho más fácil que la primera prueba. Comprobó el cronómetro. Faltan 10 horas. Puedo empezar a buscar el tercer poste de bandera. A estas alturas ya estaba claro que los siguientes postes de bandera tendrían un juicio asociado. Las próximas pruebas serían más peligrosas. Neo no les tenía miedo. Sus emociones quedaron adormecidas gracias al dominio de la oscuridad. No se había convertido en una máquina sin emociones. Pero si continuaba caminando por el camino de la oscuridad, un día se convertiría en eso. Veamos. Debería ser más fácil explorar el bosque desde la colina. Neo escaneó el bosque. Una vez más, se dio cuenta de que el bosque estaba demasiado silencioso. ¿Así se suponía que era el inframundo o estaba relacionado con los juicios? Esperaba que fuera lo primero. ¿Qué es eso? Neo vio una mansión a lo lejos. El edificio era majestuoso y regio, contrastando completamente con el ambiente del inframundo. Ahí es donde encontraré la tercera prueba, ¿no? No podría haber sido menos obvio. Neo bajó de la colina y se dirigió en dirección a la colina. Le tomó unas cuantas horas cubrir la distancia. La mansión era, como se esperaba, enorme. Justo cuando llegó a la puerta de la mansión, la tercera bandera se movió y señaló la mansión. Como se esperaba. Ya está aquí. Empujó la puerta principal. Abrieron con un chirrido. Neo sostuvo su espada, listo para pelear, y caminó lentamente. Más allá de las puertas principales se encontraba un exuberante jardín atravesado por un camino de mármol. Las flores eran coloridas y fragantes. Neo se aseguró de mantenerse alejado de ellos. Él dio una vuelta por el jardín. En el fondo había una casa de té. Aparte de eso no había nada que valiera la pena. No había ninguna presencia viva en la zona. Sin embargo, las flores y el jardín estaban bien cuidados, lo que demuestra que alguien vivía allí. ¿Está el dueño de la mansión dentro? Entró en la mansión por las puertas. El interior, muy iluminado, tenía suelo de mármol, techo alto abovedado, grandes ventanales y amplios salones. De repente, Ovitus tembló. Sus emociones miedo, pavor, horror surgieron en la mente de Neo. La espada le decía a Neo que huyera. Podría haber seguido adelante, a pesar de las advertencias, en situaciones normales. Sin embargo, la intensidad del miedo era demasiado alta. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, una voz llegó a sus oídos. Oh vaya, ¿un invitado? Un esqueleto, que llevaba un vestido de princesa de tul con una falda con capas de volantes, bajaba la escalera al final del pasillo. Ella llevaba un sombrero cloche y sus ojos, en lugar de estar hundidos, tenían suaves llamas negras ardiendo en ellos. Las emociones de Ovitus se descontrolaron cuando apareció la mujer esqueleto. Quería que Neo escapara lo antes posible. Tú y morirás y corre y mientras la detengo y llamas negras y relámpagos rojos brotaron de la vaina de la espada. Atacaron a la mujer cuando de repente... No tienes por qué tener miedo, niña. No haré daño a tu amo.
Los ataques desaparecieron. Se desvanecieron en la nada. Ovitus intentó pelear de nuevo. Duerme, dijo la mujer. Y el espíritu de Ovitus se quedó dormido. Me disculpo por ser tan brusca, pero no parecía que me fuera a escuchar, sonrió la mujer con ironía. A pesar de que su rostro era una cabeza esquelética, Neo podía distinguir sus expresiones. Ella estaba sonriendo. Ella era hermosa. Ella era ahí. Estos no son mis pensamientos ni mis emociones. La gravedad de la situación finalmente golpeó a Neo. Nunca sintió que su mente fuera invadida, ¿y por qué estaba tan tranquilo? Neo se dio cuenta. Fue obra suya. Ella estaba manipulando sus emociones. Capítulo 70. Oh vaya, ¿ya alcanzaste el nivel de maestría de aprendiz en oscuridad? La mujer sonrió encantada. No me esperaba eso, dijo. Ella chasqueó los dedos. De repente, Neo sintió como si una mano que sostenía su cabeza desapareciera. Sus pensamientos volvieron a ser suyos. La mujer bajó la escalera y se paró frente a él. Soy Paimon Lenoir, antiguo gran duque, encantado de conocerle. Ella hizo una reverencia. Neo se sintió obligado a responder. Neo Argraves. ¿Solo Argraves? Ella jadeó solo para darse cuenta de que su gesto era grosero. Perdone mi sorpresa. Es la primera vez que me encuentro con un pariente suyo que aún no ha pasado por el ennoblecimiento. Debe ser por esto que Barbatos vino a buscarme. Neo no entendió la situación actual. Su mente le decía que huyera. Pero sus sentidos estaban tranquilos. Le dijeron que no había peligro. O bien la mujer no tenía intención de hacerle daño. O, ella era demasiado fuerte para que él siquiera pensara en escapar. ¿Qué prueba es esta? La mujer salió de sus pensamientos y lo enfrentó. Oh, Dios mío, mírame. Ni siquiera te he pedido un té. Por favor, sígueme. Ella caminó hacia el jardín. Cuando Neo no la siguió, ella le mostró un pequeño poste de bandera. Te daré esto si escuchas mis palabras. Y Neo la siguió. Los dos salieron de la mansión y entraron al jardín. Les tomó unos minutos llegar a la casa de té. Por favor, siéntate. Ella le acercó una silla y comenzó a preparar un té. ¿Qué eres? Preguntó mientras se sentaba. ¿Te sientes igual que Barbatos? ¿Lo hacemos? Puede que hayamos heredado la sangre del monarca, pero no nos pertenece, por eso nunca nos dimos cuenta de que sentíamos lo mismo. Paimon le sirvió el té. ¿Heredaste la sangre? ¿También eres un Grim Reaper? Era. Ella se sentó frente a él y bebió de su taza. ¿Cuántos años tienes? Preguntó ella. Primer año en la academia de Migop. Eres bastante joven. ¿Y qué hay de tu familia? ¿Tienes hermanos? Hermano, sí, uno mayor. Es una sorpresa. Hay dos descendientes del monarca en una misma era. Es una buena noticia. Yo no diría eso. Mi hermano no pudo despertar su sangre divina. Oh, lamento oír eso. Debe haber quedado devastado. Es todo lo contrario. No sabíamos que teníamos la sangre de monarca hasta que desperté. Tampoco le he contado nada al respecto. ¿Por qué? No tuve tiempo de decírselo. Los dos hablaron mientras tomaban el té como viejos amigos. Paimon hizo preguntas y Neo respondió. Parecía que solo quería hablar con él. Estuvo tranquilo y eso hizo que Neo sospechara. No hay necesidad de ser cauteloso. Solo quería un compañero de conversación, dijo como si leyera su mente. ¿No eres tú el ex gran duque? No debería faltar gente que quiera hablar contigo. Paimon colocó su taza de té vacía sobre la mesa. Ella lo miró a los ojos. Se podría decir que perdí el interés por todo y por cualquier cosa. La razón por la que quería hablar contigo era para ver si un descendiente de Monarchs podría despertar mi interés. Neo frunció el ceño. De repente, Paimon lanzó un golpe con su brazo. Una guadaña salió de sus mangas y la hoja se detuvo justo ante los ojos de Neo. Neo no tenía miedo. Aunque debería haberlo sido. Se quedó mirando tranquilamente la punta de la guadaña. Soy igual que tú. Mis emociones han quedado adormecidas. Gané un poder inmenso mientras caminaba por el camino de la oscuridad. Pero ya no siento nada, dijo. Paimon retrajo su brazo después de que la guadaña desapareciera. Ella sacó el poste de la bandera.
Esta es tu tercera prueba. Enséñame sobre las emociones. ¿Y? Neo la miró, incapaz de comprender la molestia detrás de sus palabras. Lo lejos que puedes caminar por el camino de la oscuridad se mide por tus emociones. Cuantas más emociones puedas sacrificar, mayor será tu progreso. Pero si lo sacrificas todo, llegarás a tu límite y nunca volverás a progresar en el camino. Los he perdido a todos. Entonces, enséñame lo que no puedo recordar. Y fue una prueba difícil. El segundo juicio no fue nada comparado con eso. La última vez, sabía lo que tenía que hacer. Pero ahora, él no tenía idea. Barbatos ha hecho esta prueba por ti. Enseñándome a mí también aprenderás sobre las emociones. Si tienes éxito, no caerás en el entumecimiento de la oscuridad en el futuro. Neo se masajeó la cabeza. Mierda. Paimon se rió entre dientes cuando vio su expresión. Deberías regresar al mundo de los vivos. Debería ser el momento de que comience tu academia. No te preocupes, tenemos mucho tiempo. Tiempo y la expresión de Neo empeoró. El límite de tiempo comenzaría a correr cuando regresara al otro lado. Bueno. Neo se levantó y usó Inmortal para irse. Quería refrescar su mente y tratar de encontrar una solución. El mundo cambió. Neo se despertó en su habitación. La luz del sol que entraba por la ventana le hizo entrecerrar los ojos. Esperó a que apareciera el temporizador de la misión. Pero ¿y? ¿Dónde está? Nunca llegó. En ese momento oyó una voz. Ya ha pasado un tiempo desde que llegué al mundo de los vivos. Un pequeño muñeco esqueleto, del tamaño de la palma de la mano de Neo, que llevaba un lindo vestido, saltó de su cabeza. Aterrizó sobre la mesa y lo miró con sus ardientes ojos negros. Paimon y... En efecto, soy yo, Paimon, en los huesos. Ella se rió entre dientes. Neo se hundió nuevamente en el sofá. Un suspiro de alivio escapó de sus labios. Por eso no apareció el temporizador. No he abandonado el área de Kes ya que Paimon vino conmigo. La búsqueda continúa aunque haya regresado a este lado. Era una cosa menos de la que preocuparse. Sin embargo, todavía tenía que pensar en una manera de enseñarle a Paimon sobre las emociones. Deberías refrescarte, ¿no? Las clases deberían empezar pronto. Neo asintió. Tenía muchas cosas que hacer en el mundo de la vida. Encontrar al quinto miembro del equipo, completar el registro del equipo, aprender sobre hechizos mágicos y completar misiones. Lo peor. También tuvo formación en Barbatos. ¿Por qué sonríes? Preguntó Paimon. Nada, simplemente estoy feliz. Todo lo que hizo fue por su futuro. ¿Cómo podría no estar feliz? Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.